entender el corazón como una bomba y pues cómo está relacionado todo este mecanismo de bombeo del corazón de toda la sangre eh, que pasa por él hacia el organismo pues a nivel periférico y cómo eso puede estar afectado y está relacionado con algunas patologías. Entonces vamos a empezar hablando sobre ese mecanismo de bomba. Si buscamos definiciones de bomba, por ejemplo en la RAE, encontramos que una bomba es un artefacto explosivo que está provisto de un dispositivo para que estalle en el momento conveniente. Esto pues comparado con el corazón es un símil muy bien hecho porque el corazón pues es en realidad un artefacto que tiene momentos de contracción o de explosiones en los cuales pues es capaz de movilizar pues la sangre y esto puede estar disparado por un dispositivo como puede ser el sistema nervioso autónomo. O sea, puede estar mucho más influenciado, puede ser aumentado ese mecanismo. También encontramos dentro de esas definiciones que es una máquina o artefacto para impulsar agua u otro líquido en una dirección determinada. Esta es una definición que se acopla mucho más a lo que entendemos como el corazón, pero pues son definiciones que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, aquí esta es una imagen que han visto bastante en las presentaciones que ya han hecho mis compañeros y es para recordarles cómo el calcio es uno de los principales iones en esa capacidad que tiene el corazón de contraerse y pues está implicado en todos los músculos, no solo en el músculo cardíaco, sino también en el esquelético, en el liso. Entonces, pues tenemos que tener muy en cuenta que afectar esos niveles de calcio, ya sea extra o intracelularmente, pues puede llevar a alteraciones a la hora de que el corazón se quiera, pues, contraer. Entonces tenemos que también recordar esas bombas, esos transportadores que se encuentran, voy a poner aquí el puntero, esas bombas que se encuentran en la membrana celular, en el sarcolema de, de ese, de ese, de ese músculo. Y entonces, pues tenemos que tenerlas muy en cuenta porque también van a afectar esos niveles de calcio que van a estar relacionados con las patologías. Entonces, pues quería mostrarles esta gráfica. Este es un cuadro, una figura tomada de Guyton, en donde nos muestra un concepto nuevo que es el de gasto cardíaco, un concepto que pues probablemente ya lo mencionaron en la anterior charla, en la de Federico, pero pues en esta vamos a estar ahondando mucho más en él porque va a estar relacionada con la insuficiencia cardíaca, que lo vamos a ver más adelante. Entonces en la gráfica podemos ver cómo las presiones que se encuentren en diferentes tipos de corazones, por ejemplo en la aurícula derecha, van a afectar positivo o negativamente el gasto cardíaco, que es una medida de volumen por minuto, o sea que es una medida en la cual vamos a ver qué cantidad o pues qué volumen de sangre está saliendo desde el corazón en un minuto. Entonces tenemos aquí con este color rojo al corazón normal, un corazón normal que pues va a tener un gasto cardíaco, como lo ven, más elevado que el resto de tipos de corazones. Y esto pues debido a que todas sus funciones fisiológicas no están alteradas, están funcionando normalmente y por lo tanto pues tiene la mayor capacidad posible de bombear esa sangre. También tenemos el corazón, pues vamos a pasar primero a el corazón con un daño agudo, que es esta gráfica, pues esta línea azulita, en donde vemos que ese daño puede afectar de manera muy significativa el gasto cardíaco y puede pues disminuir esa cantidad de sangre que está saliendo desde el corazón hacia los órganos periféricos. Entonces, tener muy en cuenta que cuando
corazón está frente a una noxa o un proceso de daño, un proceso que le genera una injuria, pues este muy probablemente va a disminuir en gran cantidad su gasto cardíaco y pues por lo tanto va a haber alteraciones a nivel periférico, por ejemplo. También tenemos un corazón dañado que pues con el acompañamiento de una estimulación simpática, esta estimulación actúa como un mecanismo regulador, un mecanismo de apoyo para cuando ese corazón dañado no puede funcionar normalmente, no puede enviar la cantidad de sangre necesaria hacia los órganos periféricos, pues para que se siga dando la vida. Entonces empieza esa estimulación simpática a hacer que el corazón empiece a bombear más sangre por diferentes mecanismos en los que pues ya vamos a profundizar. Y también tenemos al corazón parcialmente recuperado, que es cuando ya ese corazón pues ha dejado de pasar por esa noxa, ese proceso patológico y empieza a recuperar su función normal, pues sin estar todavía en el área de la normalidad total. Entonces, esto es una gráfica que les muestro en este momento, pero la vamos a ver más adelante también para que interioricemos todos esos conceptos que aprendemos en la charla. Entonces, dentro de esta charla vamos, como ya les dije, a recordar diferentes conceptos que ya han dicho en anteriores charlas, principalmente en la de mi compañero Federico, pero son importantes para pues, reconocer cómo se dan esos procesos de excitación, contracción y cómo esa contracción va a estar relacionada con la perfusión periférica y pues por lo tanto con la vida. Entonces, antes que nada, quiero recordarles un poco de la anatomía normal de nuestros corazones. Tenemos pues dos aurículas, tenemos dos ventrículos que están pues y el corazón está dividido en dos partes, una izquierda y una derecha. Y entonces pues esto nos va a servir para identificar diferentes factores que van a influir en diagnósticos de enfermedades, por ejemplo, o pues para reconocer muy bien cómo funciona cada uno de estas cámaras. Entonces, además de estas cámaras, también tenemos un sistema que, por así decirlo, actúa sobre los músculos cardíacos, sobre los cardiomiocitos, y lo que van a hacer es que van a estimularlos para que pues estos se contraigan. Entonces tenemos el nodo sinoauricular, es el nodo que va a marcar, pues va a ser la actividad de marcapasos de nuestro corazón, que va a estar unido por diferentes vías internodales con el nodo atrioventricular. Además de eso, también tenemos el haz de His, que ya pues mi compañero Eduardo lo mencionaba muy bien, cómo va a transmitir todo ese estímulo hacia los ventrículos y pues ese haz de His va a dividirse en dos ramas que además van a formar las fibras de Purkinje que van a estar pues actuando sobre los músculos. Aquí esta es una gráfica para mostrarles cómo se da esa excitación normal a nivel de todo el sistema cardionector. Entonces, pues como ya les decía, primero se da una despolarización del nodo sinoauricular por todos esos mecanismos de corrientes, pues como lo son la corriente Fonny, que ya les hablaba también mi compañero Juan Felipe. Y entonces esta despolarización a nivel del nodo sinoauricular va a estar transmitida, además de hacia las aurículas, hacia el nodo atrioventricular, y luego pues del nodo atrioventricular aquí se va a dar un retraso de esa despolarización, de ese estímulo que está viajando. Después de darse ese retraso, pues ya se van a ver contraído las aurículas, por lo tanto la sangre que estaba dentro de ellas pues va a pasar hacia los ventrículos y además de esto pues se va a estar transmitiendo el estímulo por el tabique del corazón. Entonces, por aquí se va a estar dando ese estímulo por las diferentes ramas de el haz de His y
va a ser transmitido además hacia pues, los ventrículos para que estos se despolaricen, tengan una contracción y se ha enviado esa sangre que llegó desde las aurículas al ventrículo, pues por las arterias pulmonar y por la aorta, ya sea hacia la circulación pues pulmonar o hacia la circulación ya sistémica. Bueno, además de eso, quiero que recordemos otras definiciones, como lo son el volumen telediastólico. Si alguien pudiera prender el micrófono y decirme qué es el volumen telediastólico, cuál es la definición de este, lo agradecería mucho. Puede ser cualquiera, no tiene que ser. Eh, es el volumen de sangre que queda en el ventrículo al final de la diástole. Muy bien, sí, como su nombre lo dice, pues tele es alejado, pues al final. Y diastólico, pues de la diástole. Entonces, al final de la diástole, el volumen que va a quedar ocupando ese ventrículo, pues nos va a definir pues va a ser la definición de este concepto. Luego, además, tenemos el volumen telesistólico. Si otra persona pudiera prender el micrófono y definirlo, por favor. Cualquiera, no se tienen que pelear por dar las definiciones. No, listo. Bueno, entonces el volumen telesistólico, recordemos que es el volumen que queda después de que se da la sístole ventricular, pues dentro de los ventrículos. Entonces, pues ya tenemos dos definiciones, el volumen telediastólico y el volumen telesistólico. Ahora que, pues sabiendo estos dos conceptos, ¿para qué nos sirven para definir el volumen sistólico? ¿Cómo podemos utilizarlos para saber cuál es el volumen sistólico? ¿Alguno sabe? La diferencia entre el telediastólico y el telesistólico, o pues el volumen que se eyecta durante la contracción. Listo, muy bien, Cruz. Sí, el volumen sistólico es ese volumen que es eyectado desde los ventrículos mediante la sístole o pues, que es lo mismo, la resta entre el volumen telediastólico y el volumen telesistólico, puesto que si uno resta lo que quedó al final de la diástole, que era voy a hacer un dibujito aquí, esperen un momentico. Si yo tengo aquí el corazón y tengo esta cantidad de sangre, digamos que pues este es el ventrículo izquierdo, tengo esta cantidad de sangre al final de la diástole y yo después de la sístole quedo con esta cantidad de sangre dentro del ventrículo, pues esta diferencia de, de, de la sangre que había en un principio, pues al final de la diástole y al final de la sístole, pues me va a indicar cuál es ese volumen sistólico. Esto es importante porque va a estar relacionado también con otro concepto que va a ser el de fracción de eyección. La fracción de eyección va a estar demarcada por el volumen sistólico, entonces fracción de eyección va a ser el volumen sistólico sobre el volumen telediastólico. Entonces va a ser una fracción, va a ser un porcentaje, nos va a dar la medida de ese porcentaje de sangre que salió después de la diástole por medio de la sístole. Y esto va a ser una medida indirecta de un buen funcionamiento pues contráctil del músculo cardíaco. Listo. Ahora teniendo esos conceptos en cuenta, entra a, entra a formar parte de la charla la insuficiencia cardíaca.
La insuficiencia cardíaca es, como su nombre lo dice, pues una patología en la cual el corazón no es capaz, es insuficiente, no tiene no tiene una buena función, no es capaz de cumplir ese bombeo de sangre el cual está requerido, y por lo tanto, se dan afecciones a nivel periférico. Esta insuficiencia cardíaca va a estar relacionada más que todo con el gasto cardíaco, que ya les definí. Entonces, el gasto cardíaco va a indicarnos cuando una persona está en una insuficiencia cardíaca, pero además de eso, acompañado de la fracción de eyección, podemos ayudarnos para clasificar a esa persona y dependiendo de eso, pues dar un tratamiento específico. Si la persona pues tiene un gasto cardíaco disminuido y además de eso tiene una fracción de eyección reducida, que sería menor al 40%, aquí les voy a poner pues vamos a hacer la explicación de por qué pues son los porcentajes. Como ya les dije, la fracción de eyección es igual al volumen sistólico sobre el volumen telediastólico. En charlas anteriores habíamos dicho que el volumen telediastólico era igual más o menos a 120 mililitros pues, de sangre que pues estaban ocupando ese ventrículo. El volumen sistólico, como ya les dije, es la resta de este volumen telediastólico con el volumen telesistólico. El volumen telesistólico suele ser de unos 50 mililitros. Por lo tanto, la resta entre estos dos, 120 menos 50, sería un 70 mililitros aquí en el volumen sistólico y pues en volumen telediastólico tendríamos 120. Si hacemos esa división nos da creo que 58%, no estoy seguro, pero con tal es que nos da un número mayor a 55%. Si encontramos que en valores de normalidad pues esta fracción de eyección es más de 55%, podríamos clasificar que cualquier persona que tenga una fracción de eyección una fracción de eyección mayor al 55%, pues va a tener esa, esa característica conservada a pesar de que tiene una insuficiencia cardíaca, pero si disminuimos más ese porcentaje, pues tendríamos que una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección límite estaría entre el 40 y el 50% y una fracción de eyección reducida sería pues menos del 40%. Esto es importante porque una fracción de eyección reducida puede indicar que el paciente pues va a tener una mayor sintomatología, pues puede haber una mayor congestión a nivel de esas cámaras del corazón y por lo tanto pues puede haber como una regurgitación de esa sangre que puede hacer que pues se den manifestaciones clínicas. Listo, entonces aquí en esta gráfica les recuerdo, esta es una gráfica de Boron en donde hablamos de cómo ese volumen telesistólico, telediastólico y sistólico pues están relacionados con todo el ciclo cardíaco. Entonces si vemos aquí, al principio del ciclo cardíaco, perdón, se abre la válvula mitral y aquí pues tenemos en el corazón en ese momento pues habitándolo el volumen que quedó después de la anterior sístole y por lo tanto pues es un volumen muy bajo que suele ser de 50 mililitros como ya les había dicho. Ese volumen pues va a ir aumentando progresivamente, va a ir aumentando debido a que se está dando un vaciamiento desde las aurículas. Si confían que eso es un corazón, les agradecería mucho. Entonces se está dando un vaciamiento de esa sangre desde las aurículas hacia los ventrículos y por lo tanto esa cantidad de sangre que había al final de la sístole está aumentando hasta pues empezar a llenar esos ventrículos.
Si pues avanzamos más en el tiempo, pues vamos a encontrar que aquí en este punto se va a dar la contracción auricular. Estas aurículas van a hacer la última parte, van a eyectar la última parte de sangre que ya tienen eh, pues dentro y van a terminar de llenar estos ventrículos hasta llegar a un volumen de alrededor de 120 mililitros y por lo tanto, pues aquí ya va a llegar al máximo punto ese volumen telediastólico. Por eso está definido así, porque se está dando al final de la diástole. Listo, entonces ya al estar lleno ese ventrículo, lo que va a pasar es que se va a cerrar la válvula que estaba abierta, que era la mitral. Esta válvula se va a cerrar y el ventrículo va a empezar a contraerse. Por eso es que a esta fase se le va a llamar la fase de contracción isovolumétrica, a esta de aquí, y es porque al estar cerradas todas las válvulas de esas cámaras cardíacas, pues la sangre que está en ese momento en el ventrículo no va a abandonar la cámara, pero sí se está dando una contracción. Entonces la presión va a ir aumentando gradualmente. Si vemos aquí a la izquierda, vemos que estas son las medidas de presión del ventrículo izquierdo y por lo tanto cuando se está dando pues esa contracción va a ir aumentando progresivamente esa presión hasta llegar al punto en el que la presión del ventrículo izquierdo, este de aquí, esa presión vence, o sea, se vuelve mayor a la diastólica. La presión diastólica, que pues suele ser de 80 milímetros de mercurio. Esa presión diastólica está dada pues principalmente por la presión que hay a nivel de la aorta. ¿Listo? Entonces, aquí en ese momento, cuando ya se ha vencido esa presión dentro del ventrículo, se va a abrir la válvula aórtica, pues que es la válvula de la arteria aorta. Entonces, esa sangre que estaba en el ventrículo va a empezar a salir por gradiente de presiones, porque ya la presión aquí va a ser mucho mayor que, que en la aorta o pues en la circulación sistémica y por lo tanto va a empezar a irrigar pues todos los órganos periféricos, todos los tejidos periféricos. Esta presión pues va a seguir aumentando porque los ventrículos todavía se están contrayendo hasta llegar al punto de máxima presión que va a ser alrededor de 120 milímetros de mercurio, pues en este caso serían 130. Una vez se ha alcanzado ese punto, ya la sangre pues va a estar disminuyendo claramente porque está saliendo desde el ventrículo y esa presión pues va a ir bajando progresivamente hasta llegar al punto en el que se vuelve a cerrar la válvula aórtica y aquí se empieza a dar una relajación, perdón, que otra vez está dada con unas válvulas totalmente cerradas, una válvula aórtica cerrada y una válvula mitral cerrada, y por lo tanto, pues esa relajación se va a llamar relajación isovolumétrica. Esto pues va a ser el periodo de diástole del corazón. Listo. Entonces es importante tener muy en cuenta esta gráfica porque nos va a ayudar a reconocer todos esos pasos por los que tiene que darse la excitación y la contracción muscular a nivel del corazón. Listo. Ahora, para definir otros conceptos, tenemos el concepto de precarga, que en realidad es algo que ya les he venido mencionando, y el concepto de poscarga. La precarga, aunque no se las he dicho así, se las he nombrado como el volumen telediastólico, que es una comparación pues correcta porque el volumen telediastólico me va a definir la cantidad o pues el estiramiento, la cantidad de distensión que tiene el músculo cardíaco antes de que se dé la contracción. Por lo tanto, entre un mayor volumen telediastólico tengamos una mayor precarga. Entonces aquí se les voy a apuntar, mayor volumen telediastólico es igual a una mayor precarga. Una mayor precarga, voy a poner aquí precarga, y la poscarga sería esa presión sistémica o pues presión que se encuentra a nivel de la aorta
y con la cual tiene que luchar el corazón para poder pues eyectar la sangre que tiene dentro. Entonces tenemos la poscarga. Por lo tanto, la poscarga es igual a la presión diastólica que tengamos. Entonces, una mayor presión diastólica es igual a una mayor poscarga. Además de eso, tenemos que definir otro concepto que es el de contractilidad, que también les han mencionado mucho, que es la capacidad de acortamiento de las fibras miocárdicas durante la sístole. Esa capacidad, pues lo que nos va a generar es que el corazón pueda hacer esa sístole y además, pues pueda bombear la sangre que tiene dentro. Listo. Y ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la ley de Frank-Starling? ¿Alguno se acuerda qué dijimos sobre la ley de Frank-Starling en las charlas anteriores? ¿Cómo están relacionados todos esos conceptos que hemos dicho con esta ley? Pues me corrige si algo, pero si no estoy mal, la ley de Frank Starling dice que a mayor distensión de una fibra, más fuerte es la contracción que se genera de esta. Entonces, si tenemos un aumento del volumen telediastólico, entonces eso va a generar que las fibras miocárdicas tengan un estiramiento y hayan más sitios de unión de la miocina lactina para generar el golpe de potencia. Listo, muy bien, Carlos. Sí, la ley de Frank Starling es la ley que define, pues primero que todo, pues decir que es en honor a los doctores Otto Frank y Ernest Starling que estudiaron y pues eh, dieron esa hipótesis de que esto pasaba. Y lo que dicen es que la longitud inicial de las fibras miocárdicas es la que va, pues, la que va a generar una mayor presión, una mayor fuerza de contracción por medio de, pues, de esas mismas fibras. Entonces, sí, a mayor distensión, a mayor precarga, va a haber una mejor capacidad de reclutamiento, perdón, de esas fibrillas de actina y miocina, y por lo tanto se va a dar ¿cómo es que le decía el doctor Barcon? Pues no me acuerdo, pero se va a dar pues una patada, una contracción más fuerte porque se están reclutando más fibras. Entonces, esto también está relacionado, pues aquí lo podemos ver en este diagrama, eh, con el corazón, claramente, en la sístole y en la diástole. Si aumentamos el volumen telediastólico, miremos primero aquí en la sístole, la capacidad del corazón de generar una mayor presión al contraerse va a ser mucho mayor. Miremos aquí tenemos una presión de 100 milímetros de mercurio con un volumen de alrededor de 75 milímetros en el volumen telediastólico, mientras que si seguimos aumentando ese volumen telediastólico, vemos cómo la presión no aumenta significativamente y por lo tanto es capaz ese corazón de vencer más fácilmente la poscarga. Entonces, si tenemos un mayor volumen telediastólico, hay un mayor reclutamiento de fibras, por lo tanto hay una mayor fuerza o pues presión, o sea, eh, una mejor contracción de esas fibras, de esos músculos cardíacos, y por lo tanto va a ser más fácil vencer la poscarga. Listo. Si es muy fácil vencer la poscarga, pues es más fácil que el corazón bombee más cantidad de sangre, un volumen mayor de sangre y pues va a haber una mejor irrigación.
Pero cuando estas características se ven alteradas, ya vamos a hablar de eso, pues el corazón empieza a tener problemas para enviar una cantidad normal de sangre. Listo. Con respecto al gasto cardíaco, como ya les había dicho, está definido pues por la cantidad de sangre que sale del corazón, o sea, va a tener una gran relación con el volumen sistólico y además de eso va a tener relación con la frecuencia cardíaca. Entonces, el volumen sistólico les había dicho que suele ser de unos pues 70 mililitros, debido a que el volumen telediastólico es de 120 y el volumen telesistólico de 50, y al restarlos pues nos da esta cifra. Y la frecuencia cardíaca pues suele estar alrededor de los 60, o pues sí, alrededor de los 60 o 70 latidos por minuto. Entonces pongamos, digamos, una frecuencia de 70 latidos por minuto. Si nosotros multiplicamos estas dos variables, nos va a dar 4.900 mililitros, esto pues por minuto, porque esta frecuencia cardíaca es por minuto. Por lo tanto, veríamos que el corazón de una persona que tiene un volumen sistólico de 70 mililitros y una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto es capaz de bombear en un minuto 5 litros de sangre, 5 litros de sangre por minuto, y pues eso va a ser suficiente para irrigar, llevar la perfusión normal a todos los órganos que están en nuestro organismo. Listo, y entonces, ¿cómo influyen la precarga y la poscarga sobre este gasto cardíaco? Como ya les había dicho, si se da un aumento del volumen telediastólico, pues va a haber una mejor capacidad de ese corazón de contraerse y por lo tanto de vencer a la poscarga. Entonces, ¿cómo se puede aumentar esa precarga, ese volumen telediastólico? Puede ser por medio del retorno venoso. Si aumentamos la capacidad de volver de esa sangre desde las venas, pues desde la circulación periférica, pues pasando a través de las arteriolas, las vénulas y las venas hacia el corazón nuevamente, hacia la aurícula derecha, pues ese retorno venoso va a estar, al estar aumentado, va a llevar una mayor cantidad de sangre hacia los ventrículos y por lo tanto pues va a haber un mayor volumen telediastólico. También, pues si ese retorno venoso está disminuido, va a haber una menor capacidad de llenado de esos ventrículos y por lo tanto el volumen telediastólico va a estar disminuido, y al estar disminuido, pues va a ser más difícil vencer la poscarga porque no va a haber una contracción tan eficiente. Además de eso, si hay una disfunción diastólica, por ejemplo, con un corazón que en lugar de tener unas cavidades, digamos que estos son los ventrículos, si en lugar de ese corazón de tener unas cavidades de este tamaño, tiene unas cavidades que son de este tamaño porque se está dando una hipertrofia a nivel de ese músculo, pues entonces no se va a poder llenar normalmente estas cámaras y por lo tanto el volumen telediastólico también va a estar disminuido. Entonces eso sería con respecto a la disfunción diastólica. Y además de eso también tenemos las alteraciones constrictivas, que es cuando algo exterior al corazón pues no deja que éste se relaje totalmente, no deja que éste adquiera pues la mayor capacidad de volumen, la mayor capacidad de espacio en sus cámaras. Y entonces, pues algunos ejemplos de estos podrían ser, por ejemplo, en la disfunción diastólica, una cardiopatía hipertrófica, una miocardiopatía hipertrófica, donde el corazón pues tiene unos músculos tan pero tan grandes debido a un estrés que se está dando sobre él, que no deja que se llene normalmente,
Y en la alteración constrictiva, recordemos que el corazón está rodeado por una capa, pues por una membrana de, que es llamada el pericardio. Si ese pericardio se llega a inflamar o pues si llega a darse un derrame, o sea, acumulación de líquido dentro de este pericardio, pues lo que va a pasar es que ese, pues no va a permitir que el corazón se relaje normalmente, que haya una diástole pues adecuada y por lo tanto va a disminuir también el volumen telediastólico y la capacidad de contracción. Si miramos la poscarga, como ya les había dicho, está relacionada con la presión que está a nivel aórtico y pues esta presión a nivel aórtico es un reflejo de la presión o la resistencia que se está dando a nivel periférico vascular. Por lo tanto, en personas con hipertensión, personas que tienen unas arterias bueno, en personas con hipertensión o en personas que tienen aterosclerosis, eh, arteriosclerosis, perdón, entonces estos mecanismos de resistencia vascular van a estar aumentados, esa poscarga va a generar una mayor dificultad para que el corazón pues se contraiga y por lo tanto va a salir una menor cantidad de sangre después de la sístole. Listo. Otros conceptos que son importantes de reconocer y aquí pues ya lo vamos a ver más pues gráfico, lo que ya les venía diciendo sobre cómo afecta esa precarga y esa poscarga a la cantidad de sangre que sale del ventrículo y pues lo podemos ver aquí. Si nosotros le damos una mejor capacidad o bueno, miremos primero esta acá. El corazón pues tiene unas características normales de contracción. Si vemos esta figura morada, vemos cómo el corazón pues con un volumen telesistólico de 50 mililitros y un volumen telediastólico de 120 mililitros tiene el ciclo que ya les había mostrado en la otra gráfica. Si nosotros, eh, si nosotros cerráramos esas válvulas que se están abriendo en la sístole, que serían la aórtica y la pulmonar, si nosotros cerráramos completamente, el corazón pues seguiría aumentando la presión hasta un punto en el que pues ya sería imposible aumentarla más porque no tiene cómo o de dónde sacar más fibras para pues contraerse más. Entonces llegaríamos a un punto que sería la presión isovolumétrica máxima teórica. Pues es teórica porque claramente nosotros en los pacientes no vamos a poder evaluar esa presión porque sería pues algo contraproducente intentar cerrar esas válvulas aórticas o pulmonares del paciente pues solo para saber estas presiones, pero lo que nos sirve es que si nosotros hacemos lo mismo con unos volúmenes telediastólicos mayores o menores, por ejemplo aquí un volumen telediastólico menor a los 120 normales o un volumen telediastólico mayor a esos 120 normales, pues también nos va a dar una presión isovolumétrica máxima teórica, pues que va a estar ubicada en una línea. Si nosotros trazamos esta línea, nos va a mostrar la capacidad de contracción de ese músculo cardíaco. Entonces, una línea con una mayor pendiente, o sea, que esté más así, va a tener o va a significar que ese corazón tiene una mayor capacidad de contracción. Si eso lo miramos aquí, entonces, si nosotros tuviéramos un corazón con una contractilidad aumentada, que sería, pues esta es la línea normal de contractilidad, vemos que toca este punto de aquí, perdón, y si tuviéramos un corazón con una contractilidad aumentada que estaría aquí, toca esta línea de acá, vemos cómo se modificaría esta gráfica normal, que sería la morada. Aquí tenemos pues la morada otra vez, que es la de los 50 mililitros y los 120 mililitros telediastólicos. Los 120 mililitros o el volumen telediastólico estarían pues normales, seguirían siendo los mismos porque no se está disminuyendo la capacidad de llenado del corazón como tal. Entonces, estos seguirían iguales. Por lo tanto,
pues se daría una fase de contracción isovolumétrica normal. Llegaríamos aquí donde ya se abren la válvula aórtica y la válvula pulmonar y empezaría a salir esa sangre de los ventrículos. Pero en este caso, si digamos aquí esto era lo normal, este punto era donde ya empezaba a disminuir normalmente la, la, pues la presión que había a nivel del ventrículo. Si nosotros tuviéramos un corazón con una contractilidad aumentada, esa capacidad del corazón, pues claramente, como lo dice el nombre, sería mayor y por lo tanto podría llegar a generar presiones mayores que hicieran que se expulsara, se eyectara desde los ventrículos una mayor cantidad de sangre. Si nosotros hacemos la resta de esta gráfica normal, estaba con un volumen al final de la diástole de 120 mililitros. Y entonces llegó a este punto donde ya empezó a disminuir la presión, que estaría, por ejemplo, en unos 70 mililitros. Y siguió bajando hasta llegar a los 50 mililitros, donde ya se cerraron otra vez todas las válvulas y empezó la fase de relajación. Como este corazón tuvo una mayor capacidad de contraerse, pues va a aumentar ese volumen sistólico que tuvo y por lo tanto sacó una mayor cantidad de sangre. Aquí vemos que solo en la primera fase pues llegó a casi a los 50 mililitros residuales y después empezó a disminuir la presión hasta llegar alrededor de unos 30 mililitros telesistólicos. Entonces, estos corazones con una mayor capacidad de contracción, pues tienen una mayor capacidad de llevar sangre hacia la periferia y por lo tanto son más eficientes, por así decirlo. Listo, ahora si nosotros tuviéramos una precarga aumentada, que era lo que les decía cuando se aumentaba el volumen telediastólico, ese volumen pues ya no sería de 120 mililitros, sino por ejemplo 150 mililitros y por lo tanto la fase de contracción isovolumétrica estaría más hacia la derecha, o sea que estaríamos haciendo un aumento de la presión con una mayor cantidad de volumen y eh, esa fase en la que se da la eyección pues duraría más. Si miramos, esta es la duración pues ese es el tiempo en el que se está sacando sangre del corazón y si lo comparamos con una precarga aumentada, aquí pues el tiempo sería mucho mayor. Entonces, digo, sería un volumen, perdón. Aquí pues este sería el volumen que se está dando de salida y aquí el volumen sería mucho mayor. Por lo tanto, estos corazones que tienen un mayor volumen telediastólico, una mayor capacidad de llenado, pues también podrían bombear más cantidad de sangre. Ahora, con respecto a la poscarga, si nosotros aumentamos la poscarga, o sea, la presión aórtica, si aumentamos esa, esa resistencia periférica pues, a la salida de la sangre desde el ventrículo, entonces la, la, la curva que se da aquí en la fase de eyección ventricular, pues estaría disminuida. ¿Esto por qué? Digamos que el corazón tiene el mismo volumen telediastólico, pero para poder vencer la poscarga, o sea, para poder vencer esa presión aórtica, aquí cuando no tenía una poscarga aumentada necesitaba 80 milímetros de mercurio. Por ejemplo, en este paciente podría ser de unos 100 milímetros de mercurio. Entonces, esto le tomaría más tiempo llegar a estos niveles y el ciclo pues no se va a detener solo porque el corazón apenas está terminando la contracción isovolumétrica. Entonces lo que sucedería es que eh, el paciente pues vencería esa poscarga, pero tendría un menor intervalo para pues eyectar sangre, para sacar sangre del ventrículo y por lo tanto esa capacidad contráctil pues estaría o esa capacidad de sacar un volumen sistólico, esa fracción de eyección pues se vería disminuida.
porque pues si lo comparamos, la fracción de eyección que sería aquí, pues el 120, pues el 70, que es la resta de este 50 menos, de este 120 menos el 50, y lo dividimos entre el volumen telediastólico que sería 120, pues este nos daría una fracción de eyección normal, que sería pues los mayores a 55%, mientras que esta sería mucho menor, debido a que pues, no se está dejando que la sangre salga normalmente. ¿Cómo afecta al corazón que haya que haya un aumento en la poscarga o que haya un volumen telediastólico tan grande que pues empiece a dilatar mucho a ese corazón? Listo, entonces si hay una sobrecarga de volumen, si hay un volumen telediastólico tan pero tan grande que el corazón, en lugar de, de contraerse mejor, empieza a perder funcionalidad, pues vamos a tener afecciones. Esto era algo que me faltaba decirles sobre la ley de Frank Starling. Lo que dice la ley claramente es que a mayor distensión hay una mayor contractilidad por el mayor reclutamiento de fibras, pero hay un punto en el que ese volumen telediastólico llega a ser tan grande que en lugar de reclutar más fibras, hace que se empiece a dar, pues, que las fibras no estén actuando normalmente. Hay una distensión tan grande que no pueden contraerse normal. Por lo tanto, esa sobrecarga de volumen podría llegar a generar un estrés. Esto es algo que van a ver cuando se encuentren en patología, pero pues lo vemos aquí de una vez. Y es que los tejidos tienen mecanismos de adaptación al estrés, que pueden ser, por ejemplo, hiperplasia, hipertrofia, atrofia o pues ya eh, otros mecanismos que van a estar regulando cómo se adapta ese tejido a ese estímulo pues patológico, por así decirlo. Entonces, las dos opciones que tenemos en estos pacientes es que se dé una sobrecarga de volumen en el caso tal en el que eh, el músculo cardíaco pues empezaría a hipertrofiarse. Hay que tener en cuenta que el músculo cardíaco no hace hiperplasia, no tiene procesos mitógenos, sino que empieza a crecer a lo ancho y a lo largo. Por lo tanto, pues este músculo empieza a ocupar más espacio y deja un menor espacio en las cavidades, pues para que no haya una sobrecarga de volumen. O cuando hay una sobrecarga de presión, el músculo está trabajando tanto que pues empieza a hipertrofiarse. Es como si nosotros fuéramos al gimnasio, hiciéramos bíceps y pues vemos que después de un tiempo de empezar a trabajar los bíceps, pues estos empiezan a crecer. Es algo muy parecido. Si el músculo empieza a hacer tanta fuerza para vencer esa poscarga, pues va a empezar a crecer también. Y por lo tanto va a disminuir esa capacidad que tiene de llenarse. Entonces aquí vemos, voy a borrar esto, aquí vemos cómo puede ser esa geometría muscular del corazón. Tenemos la geometría normal, un músculo pues de unas características normales con una cavidad pues de normal también, un volumen, que le cabe un volumen normal, pero si empezamos a ver algunas de estas sobrecargas, pues se empieza a dar un remodelado, empieza a haber una hipertrofia, y esa hipertrofia puede darse a nivel concéntrico o puede darse una hipertrofia excéntrica. Esta hipertrofia concéntrica, pues, es un mecanismo en el cual, pues, el, se está disminuyendo el volumen que puede entrar al corazón, pero se está ganando fuerza, se está ganando capacidad contráctil para vencer la poscarga, por ejemplo. Y en lo que se está dando es que en un principio, en estos corazones con sobrecarga de volumen, pues también se empieza a dar una hipertrofia,
pero el volumen que llega es tan grande que empieza a dilatar y a dilatar más ese ventrículo y por lo tanto empieza a volverse más grande. Entonces aquí veríamos la hipertrofia excéntrica. ¿Cuáles son las causas y los efectos de esto? Entonces, dentro de las causas tenemos la hipertensión, como ya les había dicho. La hipertensión arterial aumenta la poscarga y esa poscarga pues va a ser más difícil vencerla y por lo tanto eh, se da una adaptación a nivel del músculo cardíaco. También puede estar, perdón, también puede estar dado por lo que ya les había dicho de la pericarditis, también pues un derrame pericárdico. Y hay que tener en cuenta que esto no es solo del corazón izquierdo, también puede pasar en el corazón derecho y pues como ya lo sabemos, la circulación pulmonar es la que está relacionada con el ventrículo derecho y por lo tanto alteraciones en las presiones a nivel de estos vasos sanguíneos en los pulmones pues pueden llevar también a que se aumente la poscarga en el ventrículo derecho. Por lo tanto, un tromboembolismo pulmonar podría aumentar la poscarga en el ventrículo derecho y generar pues una disminución de ese gasto cardíaco porque se está disminuyendo el volumen sistólico. Como efectos, tenemos que una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca, cuando se está dando esa disminución del gasto cardíaco, claramente pueden haber diferentes manifestaciones, pero lo más general es que se empiece a acumular el líquido, o sea, la sangre en los ventrículos. Entonces, esa acumulación ventricular de sangre puede hacer que pues, los volúmenes telediastólicos, eh, los volúmenes telesistólicos sean más grandes, por lo tanto, pues los volúmenes que vienen desde las aurículas. Voy a hacer el dibujito aquí porque allí no se ve muy bien. Los volúmenes que vienen desde las aurículas, pues ya no van a tener la misma capacidad de entrar a los ventrículos porque estos están más llenos y por lo tanto puede que estos volúmenes se empiecen a devolver. Se empiecen a devolver, digamos, hacia las venas. Por lo tanto, una de las manifestaciones más, más presentes en la insuficiencia cardíaca es el edema. Entonces, esto es algo que nos enseña mucho en medicina interna y es que pues enfocar los edemas, o sea, la acumulación de líquido en los tejidos, eh, pues puede ser causado por muchas cosas, pero pues hay que pensar en la insuficiencia cardíaca. También pues tenemos otros efectos como lo son el aumento de la presión, digamos, a nivel pulmonar. Una insuficiencia cardíaca puede hacer que estas presiones a nivel auricular también estén aumentadas y se empiece a dar pues una disminución del flujo desde los pulmones hacia la aurícula izquierda y por lo tanto pues se aumenten las presiones aquí y esto podría llevarnos a que una insuficiencia cardíaca que en un principio era izquierda se convierta en una insuficiencia cardíaca pues de los dos ventrículos. Entonces, tener eso en cuenta, los mecanismos fisiológicos que se encuentran relacionados con esta patología. Dentro de las bases celulares de la insuficiencia, pues como su nombre lo dice, hay muchas cosas relacionadas con la insuficiencia cardíaca, hay muchos genes que pueden afectar esa contractilidad, eh, esa contractilidad miocárdica y por lo tanto llevar a que se dé una insuficiencia cardíaca, pero la verdad es que no están tan dilucidados hasta ahora. Ahora quiero preguntarles si alguien sabe cuál es esta pintura, quién la pintó y si sabe por qué la puse, pues de qué tema vamos a hablar ahora con respecto a ella. Pueden responder cualquiera de las tres preguntas. Pues la pintura es de Vincent Van Gogh
Pues es un autorretrato de él que hizo cuando estaba internado en el hospital psiquiátrico de París, creo. Y pues se ven muchas tonalidades amarillas y se ve una de las plantas donde se sacaba la amiodarona que se les daba a estos pacientes, pues no les daban amiodarona, pero sí un derivado de esta a estos pacientes, o digoxina creo, no me acuerdo, sí, digoxina, que hacía que ellos tuvieran, eh, pues vieran amarillo, entonces por eso estos tonos y se creía que él se le daba esta planta y por eso se creía que tenía esta tonalidad las pinturas de él. Listo, muy bien. En realidad no es no era un autorretrato, sino pues una pintura sobre pues la denominó el doctor Gachet, que era pues uno de esos que estaba con él cuando él estuvo internado en el hospital psiquiátrico. Entonces sí, es una pintura de Vincent Van Gogh. Esta planta se llama la Digitalis purpurea, es de donde se saca pues, el medicamento que pues, es el digitálico o la digoxina. Y sí, como lo dice Juan Felipe, está relacionado mucho con ver el color amarillo y por lo tanto, pues decían muchas personas que la causa de que esas pinturas de él pues tuvieran tanto amarillo era que pues él consumía este medicamento. En ese tiempo en el que Vincent Van Gogh estaba vivo, pues el digitálico se utilizaba como un medicamento psiquiátrico porque creían que tenía capacidades pues de controlar la ansiedad y pues por lo tanto pues lo utilizaban en estos pacientes. Ya luego se evidenció que eran más los efectos que había sobre el nivel, pues a nivel cardiovascular y por lo tanto pues cambiaron el uso que hacían de él. Entonces sí, ahora vamos a hablar un poco de los sinotrópicos, pues yo sé que no es como la, la, la función de esta charla, pero pues no está de más decir un poco cómo actúan pues, sobre esa fisiología que ya hemos visto. Entonces tenemos diferentes medicamentos sinotrópicos, como lo son los positivos o los negativos, y los sinotrópicos positivos lo que se van pues en lo que se van a centrar es en aumentar esa capacidad contráctil del corazón y lo van a hacer por medio de las concentraciones de calcio. Ya les había dicho cuando empezamos la charla que el calcio es un ion muy importante para pues, la contracción muscular. Entonces, estos van a aumentar la concentración de este ion a nivel intracelular por diferentes mecanismos como lo son apertura de canales para que entre eh, más calcio dentro de las células, van a inhibir al intercambiador de sodio y calcio o pueden inhibir la bomba de calcio. Y los negativos pues van a reducir la concentración de calcio intracelular. Entonces, dentro de los positivos encontramos a los medicamentos beta-adrenérgicos, como lo pueden ser la epinefrina, pues la misma adrenalina o la noradrenalina, y estos van a actuar sobre los receptores beta 1. Estos receptores pues van a estar relacionados con la producción de AMP cíclico y pues van a empezar a generar mecanismos de aumento de esa captación de calcio que se encuentra a nivel extracelular. También encontramos los glucósidos cardíacos. Estos, pues, dentro de estos se encuentran los digitálicos, como la digoxina, y esto es lo que van a hacer es inhibir la bomba de sodio-potasio. Cuando se da la inhibición de la bomba sodio-potasio, pues cuando se ha dado esa despolarización a nivel del músculo, de la célula, pues hay una gran cantidad de sodio dentro de la célula. Entonces, ese sodio no va a poder salir por medio de esta bomba debido a que está inhibida y va a tener que buscar otras vías de salida. Ahí es cuando entra la bomba de sodio-calcio. La bomba de sodio-calcio lo que hace es sacar sodio y pues meter calcio dentro de la célula y por lo tanto así se van a aumentar las concentraciones de calcio intracelulares y pues se va a dar una contracción más eficiente. También se ha visto que estos medicamentos pues, pueden llegar a hacer que los canales de calcio tengan una conducción para calcio. Entonces, pues son como dos mecanismos los que ayudan a que las concentraciones de calcio aumenten dentro de la célula.
También pues el calcio, las concentraciones de calcio extracelulares altas pueden llevar a que éste entre más fácilmente cuando se da una despolarización del músculo y por lo tanto pues se da una contracción más fuerte. También los niveles de sodio extracelular bajo, porque esto lo que nos va a generar es que la célula pues por un mecanismo de homeostasis, pues intente igualar esas cantidades de sodio, entonces empieza a sacar sodio y a meter calcio, pues por medio de la misma bomba sodio-calcio que les había mencionado, y el aumento de la frecuencia cardíaca también puede llevar a que se eh, aumenten las concentraciones de calcio en el retículo sarcoplásmico. Dentro de los ionotrópicos negativos encontramos los antagonistas de calcio, entonces pues una asociación que se puede sacar aquí muy, pues muy fácil es que los antagonistas de calcio claramente van a estar contraindicados en la insuficiencia cardíaca porque esto es lo que me van a hacer es disminuir esa capacidad contráctil del corazón. Entonces, si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca que tiene un gasto cardíaco disminuido y que probablemente tenga una fracción de eyección disminuida, pues no le voy a dar algo que le va a disminuir más esa capacidad contráctil del corazón. Pero igual se los nombro aquí, pues para que los tengan presentes. Dentro de estos encontramos, por ejemplo, al verapamilo, al nifedipino o al diltiazem. Y pues, como ya les dije, no hay que darlos en la insuficiencia cardíaca. Estos lo que se van a centrar es en disminuir las concentraciones de calcio intracelular y por lo tanto cuando hay concentraciones de calcio extracelular baja, pues también va a funcionar como un mecanismo inotrópico negativo y cuando hay una concentración de sodio extracelular alta, pues va a haber también una disminución del calcio intracelular. Entonces, por esto era lo que les decía, lo de Vincent Van Gogh, y es que pues hay que tener en cuenta todos los medicamentos que se dan en patologías como la insuficiencia cardíaca y que están relacionadas tanto con la fisiología, pues a nivel de más que todo en la biología, porque pues están relacionados con todos esos canales que actúan sobre el calcio. Y pues aquí les traigo otra vez esta gráfica, espero que hayan entendido un poco más de cómo este gasto cardíaco está relacionado con las presiones que hay en el corazón. Si se aumentan, pueden disminuirse el gasto cardíaco. Si estas presiones pues disminuyen o si se da un aumento del volumen telediastólico, pues este gasto cardíaco también puede aumentar. Pero si hay daños, como un infarto, por ejemplo, pues va a haber una menor capacidad de contracción del músculo cardíaco y por lo tanto se va a disminuir el gasto cardíaco. Entonces, pues eso era todo por hoy. Si alguno tiene alguna pregunta, pues la puede realizar. No, Sebas, muchas gracias por la charla, estuvo muy chévere, se trataron todos los temas pues y todas las componentes que hacen parte de la falla cardíaca. Muy importante tener en cuenta, como lo mencionó Sebas, la gran mortalidad que esta tiene, especialmente la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, porque no existe ningún tratamiento efectivo contra esta. La mortalidad de la falla cardíaca con fracción de eyección conservada es del 65% a 5 años y del 90% a 10 años. Entonces mata más que cualquier cosa, más que el cáncer, más que muchos tipos de cáncer, incluso puede llegar a matar la falla cardíaca con fracción de eyección conservada. Ya la disminuida tiene tratamientos como el Entresto que han mostrado grandes beneficios en mortalidad de estos pacientes. En cuanto a causas, como lo mencionó Sebas, para la de fracción, con fracción de eyección disminuida, la principal causa siempre va a ser infarto agudo del miocardio y para la conservada va a ser la hipertensión arterial. Entonces, si nosotros le controlamos a los pacientes correctamente su hipertensión arterial, les vamos a estar evitando un problema como estos, como sería una insuficiencia cardíaca de este tipo. Y no, muchas gracias, Eva. Se trataron todos los tópicos y con una muy buena correlación clínica y farmacológica. Listo, muchas gracias a ustedes.